Estamos con el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, con Omar Sued, en comunicación. Gracias, Omar, por atendernos. Juana Morín y Rocío Criado en Futurock, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días, un gusto que me llamen. ¿Todo bien por ahí? Sí, ponele. Muy bien. Omar, ¿cómo estás viendo la situación? Yo recién decía, bueno, siguiendo los números, antes teníamos el 95% de los casos concentrados entre provincia y ciudad, y hoy tenemos una pandemia más nacionalizada, si se quiere. ¿Me equivoco? No, para nada. Digamos que este cansancio que se empezó a ver en la gente, sobre todo en las ciudades grandes, se empezó también a trasladar un poco a las provincias, y eso se asoció también a brotes locales. Con las provincias tenemos más, digamos, hay menos infraestructura para todo lo que es el seguimiento, entonces estos brotes tienden a ser más agresivos, sobre todo, por ejemplo, en la provincia de Jujuy. Las provincias grandes tienen mucha infraestructura como para manejarlo, como Córdoba, Santa Fe o Mendoza, pero las otras por ahí cuesta un poco más gestionar porque no hay personal, no hay tanto personal como en los otros lugares para afectar. Entonces eso hace que los casos hayan aumentado en forma importante. Además de que en toda, digamos, uno ve, siguen de alguna manera todo lo que es la discusión sobre la flexibilización o no de actividades, y entonces esa flexibilización con poca capacidad de respuesta en caso de brotes grandes hace que los casos tengan un valor mucho más significativo en estos distritos también, ¿no? Claro. Y Omar, ¿cómo hacemos para controlar la situación? ¿Ya es cuestión de esperar a la vacuna? ¿Se puede hablar de volver a algunas restricciones? ¿No sirve de nada ya hablar de restricciones? Digo, ¿cómo se hace? No, yo creo que siempre sirve, y hay que ser muy conscientes de todo el beneficio que están produciendo. El caso de que en AMBA y Ciudad de Buenos Aires, a pesar de toda la movilidad que hay ahora, haya casos que están amesetados y con alguna tendencia al descenso, significa que mucha de esta gente realmente está haciendo muchos esfuerzos para no contagiarse. Hay que insistir más en eso y hay que aumentar esos esfuerzos, en el sentido de que vemos en muchos lugares la situación en la que mucha gente está todavía no cuidándose, ¿no? Entonces hay que seguir discutiendo en los medios y en la necesidad de esta nueva normalidad. Las cosas que se tengan que hacer porque son esenciales o porque mejoren la situación económica de la gente, bueno, nadie nunca va a estar en contra, o la salud mental de la gente no va a estar en contra, pero hay formas de hacerlas con más seguridad o con más riesgo. Entonces, si las hacemos en contacto con muchas personas, a menos de 2 metros, yendo a trabajar si uno está resfriado, yendo a trabajar si uno no se siente bien, eso son cosas que generan muchísimo riesgo y que desencadenan estos brotes, ¿no? Hola, Omar, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Si bien siempre hablamos de los números y obviamente la preocupación radica allí, también te quería preguntar sobre los avances que se están llevando adelante en el camino para llegar a la vacuna. La semana pasada, el viernes, nos enterábamos de un nuevo acuerdo por una de las vacunas de China. Te quería consultar cómo estás viendo todos los avances que se están dando en el país en relación a las distintas vacunas. ¿Qué sabes, Omar? Bueno, es maravilloso la cantidad de avances que hubo en comparación con otras enfermedades, ¿no? En menos de un año es posible que tengamos, de pandemia, es posible que ya tengamos evidencia de que algunas de estas vacunas funcionan. Entonces, tenemos en este momento en Argentina ya la vacuna de Pfizer y BioNTech ya está siendo administrada a algunos voluntarios, van a ser 4.500 y por ahora no hay ninguna complicación con eso. La vacuna de AstraZeneca no se está probando en el país, es la que está más avanzada, pero ya se está poniendo en marcha la producción nacional, y si demuestra en enero o febrero que funciona, ya tendremos una vacuna lista para empezar a distribuir también en el país. Y el tercer punto son las vacunas de China. La de Sinopharm es la vacuna que ya se aprobó la investigación en el ANMAT y que se van a enrolar 3.000 personas, y en la cual estamos colaborando desde Fundación Huesca en todo lo que es la parte operacional. Y esta es una vacuna inactivada, digamos, diferente de la otra vacuna de Pfizer, que es una vacuna genética, un RNA mensajero. Esta vacuna de Sinopharm es un virus que está inactivado, que genera la respuesta inmune,
y dentro de poco también se está discutiendo otra vacuna china que también ya está entrando en fase 3. Entonces, tenemos la posibilidad de participar como como voluntarios de investigación en muchas vacunas en Argentina, pero también es cierto, hay que decirle a la gente que no tenemos la seguridad de que estas vacunas funcionen al 100%. Entonces hay que esperar y tener paciencia de que pasemos todas las fases de investigación y no saltearnos ninguna para no cometer errores, ¿no es cierto? Entonces, si bien se han hecho las cosas rapidísimo, el hecho de tener que tener un tiempo de espera a ver si la gente que está vacunada se infecta o no es necesario para estar seguros y para ver que no produzca efectos adversos. Claro. Ahora, Omar, difícilmente podamos hablar de, encuentros en lugares cerrados, de reuniones sociales y demás, hasta que no haya vacuna, ¿o me equivoco? No te equivocás, yo creo que es justamente el tema de la nueva normalidad, el de la propaganda de la cerveza, donde van todos con barbijo y con su propio vaso, ¿no? Y con las distancias. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos por ahora, y apenas podamos empezar a tener la certeza de que estas vacunas funcionen, vamos a poder empezar a disfrutar un poco otra vez de la vieja normalidad. Pero por ahora creo que no somos nosotros, el mundo está así. Sí, sí. En todo el mundo estamos igual, ¿no? Entonces hay que cargar las pilas y seguir aguantando con esperanza de que esto va a salir adelante. Todavía estamos buscando la vacuna del VIH. Recién ahora, bueno, y por culpa del coronavirus está suspendido el estudio, pero recién ahora tenemos una vacuna que aparentemente puede ser una muy buena noticia, y bueno, se retardó todo también por el coronavirus, que hoy es la prioridad mundial. Vamos despidiendo a la Navidad entonces. Saludemos. La Navidad con 50 personas, sí, me parece que no estamos ahora para hacer las reservas en salón. Pero bueno. Sí, pero hay que cuidarse. Yo creo que acá la clave es cuidarse, y la clave para ustedes es transmitir las historias, ¿no? Porque realmente a mí lo que me impacta mucho son, ahora como todo el mundo me conoce, por ahí me llama mucha gente amiga o familiares de amigos para contarme o preguntarme cuál será el pronóstico de su papá, de su tío, y la mayoría de estos casos son situaciones que se pudieran haber evitado. Sí, claro. Son situaciones de decir, bueno, pero no era que no había que salir, bueno, sí, pero hacía mucho que no iba a la casa del campo, entonces me encontré con el casero. No, sí, pero es que fui a llevarle una comida a mi madre, y bueno, me quedé a tomar un té con ella, y todas esas situaciones después terminan desencadenando internaciones en terapia, gente respirada, situaciones muy dolorosas, que realmente hay que insistir en la gente en que son reales, en que todos tenemos ya un amigo que tuvo coronavirus, que la mayoría de las veces en gente muy joven no va a ser grave, pero mucha de esta gente joven contagia a gente mayor, ¿no? Claro. Y sostiene la epidemia. Entonces hay que intentar bajarlo. Sí, y también más. Es cierto que hay mucha gente joven que está internada, que ha sido intubada, y que tampoco es una garantía absoluta. Es una lotería, lotería, y no sabemos todavía, y estamos investigando cuáles son los factores que hacen que gente joven que no tiene factores de riesgo tenga un evento grave, ¿no? Y hay algunos eventos graves. Falleció una enfermera de 32 años, tenemos una enfermera en el hospital también que falleció con menos de 40, y muchas de estas situaciones no se conocen, por ahí son algún tipo de predisposición genética, o sea, de su propio sistema inmune en algunos casos, que todavía no está identificado, pero si bien es poco frecuente, como decís vos, pasa. Tenemos niños internados en el hospital Garrahan con una enfermedad de Kawasaki, o sea que muy pocas veces pasa. No es para que salgan los chicos en barra y digamos, bueno, infectémonos, porque alguno, es una ruleta, digamos, alguno puede tener alguna deficiencia genética que haga que este virus se comporte más agresivamente y termine intubado, y es una pena, ¿no? Omar, te hago las últimas. El 30 de agosto vence esta nueva prórroga que dictó el presidente a instancias, por supuesto, del asesoramiento de ustedes, de los gobernadores y demás. ¿Vos crees que va a ser necesario, o ves la posibilidad de volver a algunas restricciones, o crees que depende de cada una de las provincias, y en el AMBA, por ejemplo, ya no hay demasiado margen para volver una fase atrás o algo por el estilo? Digamos, siempre hay margen para volver una fase atrás si la cosa es grave, ¿sí? Y el mismo presidente lo dijo, no le va a temblar el pulso con el botón rojo salte. El tema es la discusión política de ponerse de acuerdo cuando es el botón rojo, y de tener mucho más
esperanza de que esto se puede controlar y tener de alguna manera cero tolerancia a las situaciones de transmisión que no sean normales, ¿no? Hay provincias que están en ASPO y deberían hacer un control estricto de los comercios que no están autorizados y sin embargo en muchos lugares hay mucha actividad y no se hace ese control, ¿no? Entonces los mecanismos de control son importantes. Yo creo que la discusión se está dando en este momento para ver de todas las actividades que están abiertas y de las que se están solicitando abrir, cuáles son las de mayor riesgo y las de menor riesgo. Hay que ser sinceros y desde el 20 de marzo hasta ahora ha habido una apertura progresiva y constante de actividades y un aumento constante de la movilidad. Y si vos vas por la avenida Rivadavia a las 7 de la tarde vas a ver que volvés a tener otra vez los tapones de tráfico que te muestra esa actividad, ¿no? Entonces, creo que ya no hay cuarentena, pero siempre hay un margen en alguna situación, si la situación se torna difícil, con 80-90% de las camas como están en Jujuy, de tener que hacerlo. Yo creo que en Jujuy habría que hacerlo ya, de forma muy estricta, porque no tiene mucho más margen, y un modelo así tendría que pensarse en situaciones extremas en algunos otros lugares. Claro, totalmente. Y la última, ahora sí, Omar, y gracias como siempre por atendernos y por tomarte un rato para charlar con nosotros. Aporta tranquilidad escuchar a la gente que sabe, en definitiva. A la gente que, bueno, está hace 5 meses sin ver a sus familiares, a la gente que dice, bueno, yo ya no aguanto más. Hace poco Fernán Quirós, me parece que con un poco de honestidad intelectual, dijo, bueno, si van a violar la cuarentena, por lo menos que sea para juntarse al aire libre, pues no hay nada peor que las reuniones sociales adentro. ¿Coincidís en este sentido? Digo, siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen, que bueno, uno se junte en una plaza o algo así, o decís, eviten todo tipo de reuniones. Yo, digamos, coincido que el aire libre es una situación menos grave que la situación interna, y tenemos que aspirar a que sean situaciones, digamos, a que el riesgo no exista. Si vos te juntás al aire libre a charlar y a tomar cerveza en el Colón de la Vereda con tus amigos, igual te vas a contagiar. Hemos tenido brotes en la Villa 30, en un 11-14 de partidos de fútbol, en la Villa Azul también de partidos de fútbol, o sea que vos haces, el aire libre no es una garantía. Podemos pensar en un enfoque de reducción de daños, y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque desde el punto de vista de salud pública, dejar circular a todo el mundo es un enfoque, digamos, de reducción de riesgo. No es que decimos, bueno, ahora ya seguimos con 8.000 casos y la curva no baja, entonces volvamos a cerrar 14 días, fase 1, 100%. Estamos en este enfoque de decir, bueno, hagamos las cosas que son menos riesgosas. A nivel individual también se puede pensar eso, o también se hace, en la práctica lo está haciendo todo el mundo, y la gente trata de mantenerse en su propia familia. Entonces la gente tiene que tener claro que el riesgo de contagiarte depende de con cuántas otras personas vos te encuentres y de cuánto riesgo tengan esas otras personas. Si vos tenés tu mamá, tu papá de 80 años en casa y te cuidás, no salís, haces home office desde tu casa con ellos, pero vas al parque a charlar y a tomar mate con tu grupo de compañeros que son todos enfermeros de hospital, es posible que lleves el riesgo a tu casa, ¿me entendés? Es posible que por más que vos te cuides en el aire libre tengas un riesgo mucho mayor. Entonces, en esos casos lo que tenemos que hacer es tratar de identificar cuáles son nuestras áreas seguras. Vos estás en tu casa con tu familia, si nadie sale no le pasa nada. Si vos salís y tu familia sale, que salga en otros círculos, en otras pequeñas burbujas, que también tengan claro que no tienen riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos tenés un hijo de 3 años que está con muchos problemas ya de socialización, porque hace un montón que no ve a sus amigos. Bueno, por ahí tenés un primo que tiene su primito, cuya mamá se pueden juntar una tarde si es que en ambas familias no hay un riesgo alto, si es que en ambas familias ninguno tiene fiebre, ninguno ha tenido situaciones de riesgo, y se minimiza de esta manera, ¿no? Y cuando se encuentran, tratar de mantener los barbijos, los espacios. Entonces, nada es absoluto en medicina y se pueden intentar hacer estos enfoques de reducción de riesgo. El tema es que generalizarlo y decir, vamos todos a la calle, juntémonos todos en la plaza porque eso no tiene tanto riesgo, es lo que hace después las imágenes de Parque Rivadavia con 200 personas por metro cuadrado,
que por más que estés al aire libre es muy difícil decir que ahí no puede haber algún brote, si no haríamos recitales y haríamos partidos de fútbol también. Claro. Omar, te agradecemos mucho como siempre por tomar Perdón la lata, pero bueno, no. A cuidarse, a contar historias, a transmitir esas historias y historias también de vida de toda la gente que está haciendo un esfuerzo grande para evitarlo. Y ¿no? debo Somos decir, muchos, sí. Debo decir que hay gente que se puso contenta con tu definición de que la Navidad con 50 personas no va, porque hay gente que no le gusta juntarse con 50 personas para la Navidad. Bueno. Y dice, bueno, mejor, ¿sabes Yo qué? lo voy a extrañar porque yo lo paso de Año Nuevo con mi familia de Jujuy, que somos también como 50, entonces va a ser alguna cosa que va a ser para extrañar este año. Pero creo bueno, que va a ser como... para extrañar Navidad, el año no creo que le extrañe nadie. Si No, el año, ¿sabes lo que cómo nos vamos a mamar el 31 de diciembre, Omar? Sí, para los que somos más de 40 es injusto que nos carguen un año más con ya a esta altura, que nos quedan cada vez menos, es injusto que no cuente un año tan inútil. Que no cuente. Y menos para los infectólogos, imagínate, que estamos 12 horas por día, los médicos en general, los médicos de guardia, terapistas, pobres también, todo el personal de salud, un esfuerzo que están haciendo es increíble y eso no lo ve la gente. Sí, la gente en la calle, la gente que tiene su kiosco y lo quiere abrir y está perfecto, que tenga ganas de abrirlo, lo abre, pero se olvidan de la vida que está llevando la gente adentro de los hospitales y es un esfuerzo muy grande y les pedimos entonces por eso a todos un poco de responsabilidad, las cosas que se puedan hacer que se hagan, el resto cuidarse lo máximo posible. Omar, te agradecemos muchísimo y déjame decirte, pues si no la gente después me va a decir, te dijimos y no decís nada, la cantidad de mensajes que hay en la aplicación reconociendo tu laburo, el laburo de los infectólogos, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, así que nada, simplemente lo hago extensivo y el agradecimiento también siempre es nuestro. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, pasaba en Crónica Anunciada.